Contratos reales. Los contratos reales se perfeccionan mediante la entrega de la cosa, tanto en el derecho civil romano como en el derecho civil moderno. Son contratos reales según el derecho romano, el contrato de mutuo, el contrato de comodato, el contrato de depósito y el contrato de prenda. Vamos a mirar el contrato de mutuo. El contrato de mutuo consistía en la entrega de la propiedad de cierta cosa que reunía las características de ser apreciable en peso, en cantidad, en número o en medida. Por ejemplo, un odre de vino, por ejemplo, 10 botellas de aceite, 10 kilos de trigo, 50 kilos de plata, 10 kilos de cobre o 20 denarios. Es una cosa in genere. Se adquiere entonces la obligación de restituir esta cosa en cierto tiempo, en igual cantidad, calidad y condiciones. La legislación moderna a este tipo de contrato le llama contrato de préstamo de consumo. Son características del contrato de mutuo ser un contrato real, unilateral y de derecho estricto. Es un contrato que genera beneficios solo para una de las partes, el mutuante. Su origen se remonta al contrato del Nexum. En alguna etapa se exigió para su formalización el uso de ciertas palabras. Posteriormente, este contrato, el contrato real, se perfeccionó con la mera entrega de la cosa. El mutui datio, ¿en qué consiste? En la entrega de la propiedad al mutuario. ¿Qué se entrega? La cosa objeto de mutuo. La dación in mutuo lo que significa es lo que la máxima expresa. Lo mío se hace tuyo y si no se hace tuyo, no nace la obligación. En este contrato se transfería la propiedad de la cosa. Son requisitos esenciales del contrato de mutuo que el mutuante sea el dueño y que el mutuante sea capaz, en este caso, de transferir el derecho de dominio. Hay 5 consecuencias derivadas del incumplimiento de estos requisitos. Veamos cuáles son esas 5 consecuencias del incumplimiento de los requisitos mencionados. La primera consecuencia consiste en la reconciliatio mutui. La reconciliatio mutui permitía accionar contra el mutuante. ¿Quién accionaba? El mutuario. Ese mutuante, que era objeto de esta acción, lo era porque no era el dueño de la cosa. Cuando el mutuario, que era el que recibía la cosa, de buena fe, la había consumido y la había entregado. En todo caso, no se permitía que el mutuante se enriqueciera injustamente. Más adelante veremos que tampoco se permitía que el mutuario se enriqueciera injustamente. Ahora bien, si la condición era que el mutuante era incapaz, entonces no se podía formar el contrato de mutuo. Este tipo de contratos donde el mutuante era incapaz hacían que el contrato no fuera válido y la consecuencia que se generaba es la de poder reivindicar, o sea, reclamar las cosas mientras que éstas existieran, por supuesto, y pudieran ser reconocidas. La tercera consecuencia que vamos a revisar, la cuarta consecuencia que vamos a revisar es justamente la que dio lugar a la siguiente situación. No había lugar a reconciliatio mutui si las cosas habían sido consumidas por el mutuario de buena fe. Esa es la consecuencia. No había lugar a la reconciliatio mutui, que era una acción, si las cosas habían sido consumidas por el mutuario de buena fe. No era legítimo, ya lo dijimos, el enriquecimiento sin causa tampoco del mutuario. En este caso, ese enriquecimiento sin causa
en favor del mutuante incapaz, se ejercía la acción de la condictio sine causa, obligándosele al mutuario a que devolviera igual cantidad de las cosas de la misma especie y calidad. En otras palabras, ni el mutuante ni el mutuario se podían enriquecer sin que mediara una justa causa. La quinta consecuencia es que cuando las cosas habían sido consumidas de mala fe por parte del mutuario, el mutuante incapaz podía ejercer contra aquel una acción que se denominaba ad exhibendum. La acción ad exhibendum operaba cuando las cosas habían sido consumidas de mala fe por parte del mutuario. En este caso, el mutuante incapaz podía ejercer contra el mutuario una acción que se denominaba ad exhibendum. El objeto del contrato de mutuo recae sobre cosas, ya habíamos dicho, que fueran apreciables tanto en peso, medida, número o cantidad. El objeto del contrato de mutuo no recae sobre cuerpos ciertos, no recae sobre esclavos, sobre fundos determinados. Estos son cuerpos ciertos. Sobre los cuerpos ciertos no recae el objeto del contrato de mutuo. No se celebra contrato de mutuo sobre cuerpos ciertos. Por el contrario, sí se podía celebrar sobre cosas in generi. Por ejemplo, 100 unidades monetarias, 2 sacos de trigo, 5 odres de vino. La naturaleza jurídica y el efecto del mutuo. Es importante señalar que las obligaciones eran del mutuario. Recuerden que este contrato es un contrato unilateral a favor del mutuante y tenía por propósito el objeto del contrato que, satisfecha la expectativa del mutuario de beneficiarse de la cosa entregada en mutuo, pues la devolviera después de haber pasado un tiempo prudencial para que la hubiera podido aprovechar en igual cantidad y calidad de las recibidas. Así las cosas, si se entregaba en mutuo 1000 denarios, debían regresarse 1000 denarios. Si se entregaba en mutuo 10 odres de vino, debían devolverse 10 odres de vino. El derecho romano estableció que las cosas perecían para su dueño, es decir, que si la cosa objeto de mutuo perecía y quien la tenía y la detentaba ostentaba la calidad de propietario, pues se perdía para éste, es decir, para quien ostentaba la calidad de propietario. Hay una pregunta que cabe mencionar y es cuándo debía hacerse la restitución de la cosa mutuada. Y la respuesta es lógica. Debía hacerse en el tiempo establecido para el aprovechamiento de la cosa objeto de mutuo. La acción condictio certae creditae era una acción que le permitía al mutuante, a quien era directamente el mutuante, exigir la devolución del mutuario de igual cantidad, calidad, peso y medida de la cosa objeto de mutuo. A esa acción se le llamaba condictio certae creditae, del mutuante frente al mutuario, para reclamar la misma cosa en calidad, cantidad, peso y medida. Los intereses no fueron parte de la esencia del contrato de mutuo. Sin embargo, en un momento de la historia del derecho romano se permitió cobrar intereses dentro del contrato de mutuo, y esto se hacía a través de un contrato anexo llamado stipulatio verbis. En el siglo II se realizó una reforma de nuestra era y en ese momento esa reforma dio lugar a que ciertos contratos de mutuo permitieran cobrar intereses. Veamos cuáles son estos contratos de mutuo que permitían cobrar intereses. Está el préstamo hecho por una ciudad, los préstamos hechos por un banco, los préstamos destinados al comercio marítimo. Estos contratos eran especiales a propósito que permitían el cobro de un interés elevado. La regla general era que el dinero prestado para el comercio marítimo que se perdiera en el viaje perecía, en este caso, para el mutuante y el mutuario quedaba liberado de la obligación. De ahí la razón por la cual el interés era un interés elevado, el que se cobraba. Veamos cómo operó el fenómeno del interés. Se piensa, al parecer, lo que dice la historia,
como está documentado, es que el interés era anual y era del 8%. La ley de las 12 tablas reguló el asunto. Como pareció costoso el interés del 8% anual, se redujo a la mitad, es decir, al 4%. Justiniano, el gran reformador romano, estableció un interés anual del 12% y fijó unos criterios para cobrar los intereses, uno relacionado con las operaciones y su naturaleza y otro relacionado con la calidad de las personas. En ese orden de ideas, las operaciones que eran de carácter comercial se les permitía cobrar un interés del 8%, y en calidad de personas el criterio era que solo se le cobraba a las personas acomodadas un máximo del 4%. En la época de Cicerón se adoptó la costumbre, que no estaba establecida, de cobrar intereses tanto mensuales como anuales. Muy bien, con esto damos por concluido la explicación del tema del contrato de mutuo, un contrato real.